El estudio de la Constitución debe ser uno de los desafíos fundamentales, no solamente para las personas ligadas al ámbito jurídico, sino aquellas que estando en las adyacencias del derecho quieran tener un conocimiento para un mejor desenvolvimiento, desarrollo, cuidado de derechos, para ser un mejor ciudadano. Entonces, lo que tradicionalmente se ha dado al estudiar la Constitución es lo que conocemos nosotros bajo el nombre del método exegético. Esto es el estudio de la Constitución artículo por artículo. Al respecto, hay importantísimas publicaciones. Es más, muchas veces los autores son plurales, son variados, determinan un capítulo o algo muy específico, según su especialidad, del texto constitucional, y entonces nos dan luces muy importantes. Sin embargo, más allá del inmenso valor que tiene el estudio exegético de la Constitución, más allá de todo ello, se van a encontrar algunas limitaciones. Por ejemplo, la desconexión, ¿no? La falta de conexidad, la falta de sintonía a veces entre artículos que están en capítulos diferentes, o cuando se encuentra una institución en un solo artículo, como por ejemplo los regímenes de excepción en el artículo 137 de la Constitución peruana, o la reforma constitucional en el último artículo, en el artículo 206, no permite muchas veces un conocimiento de lo que ocurrió antes o cómo surgió aquella institución o qué relación puede tener con instituciones similares. De tal forma que tanto en el trabajo que desarrollamos en EGACAL como aquí en Tribuna Constitucional, nosotros proponemos un mecanismo de estudio de la Constitución, un método que sea dinámico, esto es, que se estudie la figura constitucional primero antes, cuál ha sido el prolegómeno, cuál ha sido la causa, luego el durante, es decir, su plena vigencia, y por último, si se ha dado el caso, su posterioridad. Esto viene a ser si ha habido alguna modificación, si ha habido algún ayornamiento. Eso es lo que queremos compartir unos minutos con ustedes. Soy Guido Aguilar Grados y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el estudio de la Constitución. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, nos parece importantísimo que al estudiar una constitución o en su totalidad o en su particularidad, sea importante los antecedentes. Si hay algo que debe tener el constitucionalista paralelo a una formación jurídica profunda, es el conocimiento de la historia en general y de la historia del derecho en particular. De tal forma que más allá del texto constitucional interesa saber cuál fue la emoción constitucional que tuvo el poder constituyente. Es más, cuáles fueron los móviles para que pueda darse justamente ese cambio de constitución. Generalmente ya ha habido una constitución vigente y se establece una nueva constitución. Entonces, ¿por qué se ha dado esa fecha de caducidad? ¿Por qué se ha dado esa fecha de vencimiento? ¿Cuál era el espíritu ideológico en un lenguaje, digamos, de las ciencias naturales? ¿Cuáles eran las condiciones de presión y temperatura al momento de crear esa nueva constitución? Y además, ver la naturaleza del poder constituyente. Si ha sido, por ejemplo, una asamblea constituyente como la que tuvo el Perú en 1978 y que prohijó la Constitución de 1979. Aprobada la Constitución, fue promulgada e inmediatamente entró en vigencia, Asamblea Constituyente. O tal vez es una convención constituyente como la que tiene actualmente Chile. Es decir, aprueba la Constitución pero no se promulga, es sometida a referéndum. O puede ser también un Congreso Constituyente, como tuvo el Perú en el año 92 y que va a dar a luz a la actual Constitución de 1993. Es decir, va a desarrollar una doble labor. No solamente la labor de crear una Constitución, un poder constituyente, sino, como se había cerrado el Congreso el 5 de abril de 1992,
paralelamente va a ser también un poder constituido, va a ser un poder legislativo. Esto es muy importante para ver qué cosa es lo que motivó el hecho de la necesidad de tener una nueva constitución. Generalmente se van a incorporar nuevos derechos, generalmente van a haber modificaciones en la estructura del Estado, en el diagrama estatal, ¿no? Puede cambiarse un parlamento de unicameral a bicameral o viceversa. O puede darse la figura del presidente de la República, si tenía una reelección inmediata, que se elimine, o si no se tenía, que se cree, etc. El antes es fundamental. El durante ya nos permite el estudio de la Constitución en el texto, pero al texto le vamos a dar una lectura sabiendo cuáles han sido sus antecedentes. Entonces, a partir de acá ya podemos encontrar las 4 partes de la Constitución: el preámbulo, la parte dogmática, la parte orgánica y las disposiciones finales y transitorias. Como le hemos dicho en otro programa, en este mismo canal, el hecho de que la Constitución sea hoy una norma jurídica la hace vinculante in toto, la hace vinculante en su totalidad, desde el preámbulo hasta la última disposición final y transitoria. Sí, desde el preámbulo, por cierto, tiene un valor normativo indirecto, pero valor normativo al fin. De tal manera que a partir de acá se va a establecer cuál es la intención del constituyente, cuál es la filosofía política, democrática, axiológica que se ha tenido al dar la Constitución. Luego la parte dogmática, es decir, ese elenco de derechos fundamentales es importante para ver cuáles son los derechos fundamentales explícitos. A partir de ahí nacen los derechos fundamentales implícitos y siempre debe haber una norma de clausulus apertus para que deje la puerta y se puedan sumar los denominados derechos fundamentales nuevos. Y al lado de ellos ya no solamente es la enunciación de los derechos fundamentales, sino la manera que se tiene de escudarlos, de protegerlos, que vienen a ser las denominadas garantías constitucionales, que en un lenguaje del siglo XXI vienen a ser los procesos constitucionales, desarrollándose ya en la parte dogmática la denominada Constitución garantista. A contramano, en la parte orgánica ya viene el desarrollo de la organización del Estado, pero también las labores o responsabilidades que tiene el Estado. Por eso surge la Constitución familiar, la Constitución social, con sus variantes de salud, de educación, la Constitución laboral y previsional, y sobre todo ese nudo que nunca pareciera terminar de desatarse, que es la Constitución económica. Es decir, ese modelo económico es el que generalmente se discute, el que generalmente o se cuestiona o se defiende cuando se dice hay la necesidad de una nueva Constitución. Como no, la Constitución política y también la Constitución del poder, el desarrollo del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no solamente como los poderes clásicos, sino los poderes modernos, que antes se llamaban órganos constitucionales autónomos, entiéndase el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, los órganos de la administración electoral, etc. Entonces acá ya tenemos un mejor entendimiento de esto. Insisto, esto es fundamental debido a que generalmente en una constitución, cuando se quiere estudiar de manera institucional, vamos a encontrar las diferentes figuras de una manera inorgánica. Por ejemplo, en la Constitución peruana de 1993, los derechos fundamentales asoman en el artículo 2 y el artículo 3. Cuando el debido proceso se encuentra en el artículo 139, dentro de las garantías de la Administración de Justicia. Por último, las garantías constitucionales se encuentran enunciadas en el artículo 200. Entonces, de esta forma, es muy difícil hacer un entendimiento de la institución en sí. Por ello, el preámbulo, la parte dogmática, la parte orgánica y claro, si bien es cierto, las disposiciones finales y transitorias se dan para reglamentar aquel interregno, aquel paréntesis, aquel espacio entre una constitución y otra, muchas veces
tiene regulaciones importantes. En el caso de la Constitución peruana lo es con la cuarta disposición final y transitoria. Allí es donde aparece el tratamiento, la interpretación de los tratados de derechos humanos, sin que lo diga de manera directa y posteriormente por jurisprudencia constitucional, es que se entiende que ya pertenecen al derecho interno. Sin embargo, si bien es cierto, las constituciones se hacen con una vocación de longevidad, de permanencia, si se pudiera vitalicia, sin embargo, los diferentes cambios, las diferentes transformaciones socioeconómicas, las distintas temperaturas de las emociones de los protagonistas del tiempo, sobre todo quienes configuran los poderes políticos, hace que la Constitución se modifique. Y entonces ahí es bueno entender cuándo hay una enmienda, cuándo hay una reforma, cuándo hay una mutación constitucional. Generalmente esta última, la mutación constitucional, esto es, el texto de la Constitución permanece inalterable, pero lo que da un giro de 180 grados es su sentido interpretativo. Esto no se encuentra regulado en el texto constitucional. Generalmente se encuentra la enmienda y la reforma, u otras veces también se les suele confundir. ¿O cuál es ese mecanismo de reforma que se tiene? A veces solamente está ligado a el tema de la democracia indirecta, es decir, que lo decida el poder legislativo disfrazado como poder constituyente derivado. Otras veces no. Otras veces a esa representación, a esa democracia indirecta se tiene que sumar un referéndum, la democracia directa. Y otras veces hay la posibilidad de ambas, es mixta. Esta creemos, insisto, en EGACAL y en Tribuna Constitucional, que es la mejor forma del estudio de la Constitución. Sin desautorizar, al contrario, resaltando el aporte que siempre da un análisis exegético de la Constitución, estaríamos cayendo en la limitación de solamente entender el texto normativo en sí. Y no es así. Generalmente las normas tienen un antecedente, tienen un porqué, obedecen a una causalidad y máxime la Constitución, por la relevancia que tiene, no solamente tiene los momentos previos, sino todo aquello que se ha ido sedimentando, todo aquello que se ha ido acumulando en la denominada Constitución histórica. Esta es la forma que nosotros recomendamos, sugerimos del estudio de la Constitución. No olvide que esta y otras temáticas las desarrollamos ampliamente en los diversos cursos de especialización y preparación que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional y, si lo considera, difundir. Han sido muy amables por su tiempo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.